esa noche, iglesia, Daniel, el que oraba 3 veces, vivió en la presencia de Dios. En el momento y la adversidad en esa fosa, él vio manifiesta al ángel de Jehová. Una noche entera, iglesia, viendo a los leones tratar de devorarlo, y que no podían acercarse a él, porque no hay arma forjada que prospera ante los hijos de Dios. No hay arma forjada que prospera ante usted. No hay arma forjada que prospera ante usted. No hay arma forjada que prospere ante usted. Dios está en tu vida. Y vamos a desarrollar la poderosa y preciosa palabra de Dios. El Salmo 23:5 inicia el versículo con lo siguiente: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa se está rebosando. Ciertamente, iglesia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. ¿Cuánto podemos celebrar eso? Moraremos por largos días en la casa del Señor, en la casa de papá. Es bello, es eso. Por eso la declaración número 5 es: la presencia de Dios está contigo. Es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque inicia el versículo 5: adereza mesa delante de mí. Él es el anfitrión que prepara algo maravilloso para cada uno de nosotros. La mesa, iglesia, en la cultura bíblica, cada vez que se celebra un banquete, una cena, era de mucha importancia en la vida de las personas. Se reunían las familias y los amigos en esos eventos especiales. Pero mire qué importante es esto, iglesia. También el sentarse a comer, el sentarse a compartir, en sentarse con una persona en esos momentos, eso da alianza. Eso demuestra fortalecer los lazos. Eso te acerca a las personas. Y eso es lo que hace el Señor cuando dice adereza mesa. Él prepara la mesa y Él está con nosotros en ese momento. El Salmo muestra la imagen de Dios preparando una mesa para nosotros. Jehová sirve un gran banquete donde está su presencia viva y eficaz. ¿Y saben cuándo más está presente el Señor? En el momento de su angustia, en el momento de su aflicción, en el momento de un conflicto. Es un lugar sagrado puesto por Dios, porque la presencia de Dios está ahí y está con usted. Él le prepara la mesa. Ahora yo le hago una pregunta, iglesia. ¿Has hecho alianza con Dios? Alianza es hacer un pacto con Dios. Muchas veces nosotros hemos hecho alianza con Dios en el momento de la enfermedad, en el momento de la necesidad. Nosotros hacemos un pacto con Dios, pero el Señor desea un pacto que sea permanente, que sea duradero, que sea para siempre, que no sea temporal. Por eso Él adereza mesa delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Él siempre desea estar presente en su vida, no solamente cuando usted tiene una dificultad o una necesidad. Y es ahí donde Él nos demuestra en lo que continúa: unge nuestra cabeza con aceite. El ungir bíblicamente, iglesia, cuando el pastor unge a la oveja, es para evitar que se dañen golpes entre carneros. Cuando los carneros chocan, ellos resbalen y no se dañen. Pero el pastor también aplica ese aceite
en los oídos y los ojos de las ovejas, con el objetivo que ni las moscas y estos huevos dañen y enfermen a la oveja. Amada iglesia, Dios me habló en esto. ¿Qué estoy viendo yo que me perjudica mi relación con Dios? ¿Qué escucho yo que me perjudica mi relación con Dios? Y me impactó, porque lo que continúa me hizo reflexionar en mi vida. Y el deseo de Dios es que nosotros hoy reflexionemos de lo que Él quiere para nosotros. El derramar aceite en nosotros es bendición de parte de Dios. El derramar aceite delante de nosotros es protección de Dios. Cuando nos unge, demuestra su amor y su gracia. Y la copa comienza a rebosarse. Y la abundancia, la generosidad de Dios comienza a manifestarse en su vida. Por eso el Señor desea que estemos siempre en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, porque Él hace adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Iglesia, no solo en los momentos difíciles, sino también en los momentos que Él desea estar con nosotros, donde no hay adversidad y donde no hay dificultad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esto? Y en Hebreo 11, en el versículo 32 al 38, nos da una revelación bíblica de parte del Señor. ¿Cómo hombres lograron alcanzar el Salmo 23:5? Aderezame delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe cómo? En Hebreo 11:32 se describen hazañas en el cual hombre de fe, estos hombres no caminaban por lo que miraban, caminaban por fe. La fe es creer que la presencia de Dios está en su vida. Dice el versículo 32, Reina Valera 1960. ¿Qué más diré? ¿Qué más puedo agregar? ¿Qué más puedo decirle de lo bueno de Dios? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Qué alcanzaron? Las promesas que están escritas aquí para ustedes, para cada uno de nosotros. Alcanzaron promesas, alcanzaron la bondad de Dios, taparon bocas de leones. ¿Qué hombre tiene la capacidad de tapar una boca de león? Sí se puede, iglesia. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, manifiesta. Y aquí lo dice: sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad. Cuando Dios está en tu vida, tú vas a sacar fuerza en el momento de la debilidad. Se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. El Salmo 23 demuestra: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que los que taparon boca de leones están Daniel, David y Benaía. Benaía era uno de los valientes del ejército de David. Lograron alcanzar eso, pero solamente se logra con la presencia de Dios. Y bíblicamente se lo voy a demostrar, que solo con la presencia de Dios usted puede alcanzar cada promesa que está escrita aquí en la palabra de Dios. Daniel capítulo 6. Mientras usted abre en su Biblia, Daniel capítulo 6. Daniel es uno de los hombres destacados que brilla en la Biblia. Fue separado de su familia desde muy joven. Este joven era judío, descendiente del reinado, del rey David, que fue llevado cautivo a Babilonia. Daniel era un hombre que amaba a Dios y fue perseguido por amar a Dios. Nosotros que amamos a Dios vamos a ser
perseguidos. Pero tenemos un Dios más poderoso que nos defiende y está al cuidado de nosotros. ¿Qué demuestra Daniel a partir del versículo 1 en adelante? Que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios prepara una mesa para cada uno de nosotros. Vivió bajo el reinado de 3 reyes. Ya tenía 68 años aproximadamente de vivir en Babilonia, y su edad era aproximadamente de 85 años cuando sucede lo que vamos a leer en Daniel capítulo 6. ¿Estamos listos, iglesia? Daniel capítulo 6 versículo 1. Amén. Ok. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Y usted puede subrayar en lo siguiente: a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Ellos tenían que dar cuenta a estos 3 hombres. El rey los puso para que no fuera perjudicado él. Mire, iglesia, hay hombres que viven en el reino, se mantienen del reino, reciben ingresos del reino y perjudican al reino, al rey y a sus autoridades y al pueblo completo. Por eso el rey decide poner 3 gobernadores, y eso es lo que nos revela la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que estar bajo autoridad para saber estar en autoridad. Si su autoridad no es reconocida, eso no es su problema. Usted déjeselo al Señor, porque usted puede ver en lo siguiente: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Y puede subrayar ahí, iglesia, porque había en él un espíritu superior. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el rey pensó ponerlo sobre el reino. Definitivamente la presencia de Dios estaba con Daniel. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Subraya, iglesia, porque él era fiel y ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fue indudablemente perseguido por envidia, por celos, por posición, por poder, viviendo en el rey, viviendo cerca del rey, ganando de los ingresos del rey, y aún así querían más. Pero el carácter invulnerable y humilde de Daniel le permitiera que la presencia de Dios estuviera con él. La presencia de Dios está contigo. Sé humilde y sé invulnerable. La vida diaria es una prueba, iglesia, ¿sí o no? Cada día que nosotros nos despertamos en la mañana decimos: nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Bajo esa misericordia usted camina en la vida día tras día. Bajo esa misericordia el manto de Dios está en su vida. Bajo esa misericordia Dios le guarda y le cuida. Usted no tiene idea de cuánto accidente le pudo haber librado el Señor el día de ayer. Usted no se imagina de cuánto peligro el Señor le libró el día de ayer, porque siempre Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Entonces Daniel, del versículo 6 en adelante, estos gobernadores y estos sátrapas se reunieron y buscaron una manera para que quedara mal Daniel, y elogian al rey. Dice el versículo 6: Rey Darío para siempre vive. ¿Y sabe cuál fue la propuesta que le hicieron ellos? Que todos los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas, los príncipes, los capitanes, han acordado por consejo. ¡Ja! ¡Qué consejo más diabólico el que habían acordado! Y le hicieron al rey, le propusieron
que aquel hombre que hiciera una petición a Dios o a un hombre por 30 días fuera echado al foso de los leones. Qué increíble. Y el edicto, el rey toma la decisión de firmarlo y sellar. En el versículo 9 dice la palabra de Dios de Daniel 6: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y mire lo que sucede, y usted puede subrayarlo. Versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces se arrodillaba? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron? Orando. Iglesia, en intimidad con Dios, usted orando, grandes cosas pasan en el exterior. Cuando usted está con Dios clamándole y exaltando su nombre, grandes cosas pasan. Aunque la gente te vea, no viva de la crítica de la gente, no viva de lo que piensa la gente, viva del propósito, del plan divino de Dios. Ese es el mensaje que nos da la palabra de Dios. Viva de eso, iglesia. Aunque Daniel sabía que sus enemigos habían logrado tenderle una trampa, aunque sabía él que iba a haber un castigo para él, él fue fiel y se mantuvo firme en buscar la presencia de Dios. Si tú te preguntas hoy, iglesia, yo me lo pregunté, ¿qué Dios permite que yo esté pasando o atravesando en este momento? ¿Qué situación difícil Dios permite que yo esté pasando o usted esté pasando? ¿Por qué razón el Señor permite? ¿Por qué razón Dios ve venir la tempestad y hace que nosotros pasemos en medio de la tempestad? ¿Por qué yo tengo que ser perseguido como Daniel por los sátrapas? ¿Por qué razón tengo que vivir esa lucha? La respuesta es: la presencia de Dios está contigo para transformarte, para restaurarte, para levantarte, para empoderarte, para ungirte, para derramar esa copa delante de ti y demostrar que el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo. En tu peor momento de dificultad, Dios está ahí contigo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Todos los milagros escritos en la Biblia comenzaron con un problema, con una dificultad, con una necesidad. Porque sin problemas no hay milagros, porque los milagros son grandes. Los milagros de Dios no tienen fin. Los milagros están presentes en tu vida, siempre estarán presentes. ¿Cuánta necesidad tiene usted el día de hoy? No la sé, pero yo declaro victoria en usted, en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Será bendecido en la necesidad y en la adversidad. Fueron donde el rey acusara a Daniel y le recordaron el edicto y le recordaron el pacto al rey. El rey no sabía lo que estaba pasando. Y en el versículo 13 de Daniel 6 dice la palabra: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, porque sabía que el Señor estaba con Daniel. Es evidente en tu vida cuando el Señor está contigo. Por más que te persigan, tengan celo contra ti, el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre va a estar contigo en los momentos difíciles.
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres le rodearon al rey y le hicieron que cumpliera el edicto. Cobardemente hicieron una trama que le pareció a ellos tener éxito. El profeta es acusado por buscar la presencia de Dios, de buscar la intimidad de Dios, de estar siempre con el Señor. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y usted subraya, iglesia. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios nuestro, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amada iglesia que le sirve al Señor, el Dios Todopoderoso está contigo. Aquel que sirve, el Dios Todopoderoso está contigo. El Dios Todopoderoso está contigo. No deje de servir al Señor. Manténgase firme en Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y oiga, iglesia, el versículo 18, que bello. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Se acostó, ayunó. El rey hizo un ayuno. No solicitó alimento por un hijo de Dios. Cuando usted hace ayuno por un hijo de Dios, por la casa de Dios, por la familia de Dios, Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Si el rey sabía que era ayunar, ¿quién le enseñó al rey Darío a ayunar? Miró el ejemplo que seguía Daniel. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Era una gran crisis la que estaba pasando el rey Darío, pero la crisis que estaba pasando Daniel era peor. Era una crisis la que vivían. Pero el buen pastor unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa comienza a rebosar. Daniel estaba seguro y confiado de la protección divina. Usted esté seguro y confiado de la protección divina de parte de Dios. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, y usted puede subrayar: Daniel, siervo del Dios viviente. Se lo repitió: servidor, líder, anfitrión, el que está al servicio de Dios, al que está al servicio de Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. El rey vive para siempre. El rey siempre está al cuidado de nosotros. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Y qué sucedió? Se alegró el rey. Se alegró el rey. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Ninguna lesión tuvo Daniel, porque había confiado en Dios. Hermanos, nada se hace solo. Todo es posible solo con la presencia de Dios en tu vida.
Así que recuerda, Dios está siempre, estará siempre, permanecerá siempre y siempre estará con nosotros en el momento de la dificultad. Usted tiene que creerlo, iglesia. Nuestro Padre Celestial demuestra su amor. Nuestro Padre Celestial demuestra su gracia. Nos brinda refugio, protección y consuelo. Qué bello es eso, ¿verdad? La poderosa presencia de Dios estuvo con Daniel. La declaración número 5 le dice, iglesia, la presencia de Dios está contigo. La declaración número 6 es: en la casa de Dios viviré por siempre. En la casa de Dios viviré por siempre. Esta declaración es de mucha importancia. El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia estará contigo en los malos momentos. El bien y la misericordia estará contigo en los buenos momentos. La bondad de Dios estará contigo en todo tiempo. Porque según Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios está siempre presente. Mire, iglesia, esta palabra me conmueve. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea multiplicado también en su vida, iglesia. Versículo 26. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Usted cree que eso es poderoso, iglesia? Claro que es poderoso. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Que es maravilloso. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado al Daniel del poder de los leones. Él salva, Él libra y hace milagros. Él siempre está pendiente. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él adereza mesa delante de usted en presencia de su angustia, de su problema y de su dificultad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo se presenta en Daniel? En el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Se da cuenta que la presencia de Dios quiere estar con usted? Mire, iglesia, nosotros somos el testimonio real ante la gente que no conoce de Dios. Nosotros somos el testimonio real de parte de Dios, porque Dios está presente. Dios fue engrandecido al librar a Daniel del foso de los leones. Dios te quiere sacar del foso de los leones para que engrandezcas al Rey de Reyes y Señor de Señores, y seas testimonio de Él, de lo bueno que es Él. Y usted se preguntará: pero ¿por qué yo debo de entrar en una fosa de leones? ¿Por qué yo tengo que pasar esta angustia? Para ser bendecido, para ser transformado y para ser empoderado, y para que sea ejemplo de que sos un hijo de Dios, que adereza mesa delante de usted en presencia de sus angustiadores, que le unge su cabeza con aceite, que la copa se hace rebosar, y que el bien y la misericordia le siguen todos los días de su vida. Eso desea el Señor. Eso desea el Señor. Daniel no sabía que se iba a encontrar con el ángel en la fosa.
esa noche, iglesia, Daniel, el que oraba 3 veces, vivió en la presencia de Dios. En el momento y la adversidad en esa fosa, él vio manifiesta al ángel de Jehová. Una noche entera, iglesia, viendo a los leones tratar de devorarlo y que no podían. No podían acercarse a él, porque no hay arma forjada que prospera ante los hijos de Dios. No hay arma forjada que prospera ante usted. No hay arma formada que prospera ante usted. No hay arma forjada que prospere ante usted. Dios está en tu vida. Iglesia, y lo más esplendoroso de la palabra de Dios continúa diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. La declaración número 5, la presencia de Dios está contigo. La declaración número 6, en la casa de Dios viviré para siempre. Mire, iglesia, Daniel no buscó al ser gobernador reconocimiento. Nunca. ¿Sabe qué buscó Daniel? La presencia de Dios, comunión con Dios, alabanza a Dios, exaltación a Dios, honra a Dios. Aunque él estuviera en autoridad, la mayor autoridad la tenía con la presencia de Dios. Él no buscó posición, ni fama, ni adulación. Él siempre buscó la presencia de Dios. En esta casa, iglesia, en esta bella casa de mi gloria, esta es su casa y la presencia de Dios está aquí. Nada en el mundo debe de apartarle de la casa de Dios. El Señor siempre quiere estar contigo. Recordemos lo que dice el salmista en el Salmo 23. Él pastorea las ovejas desde las altas montañas hasta los llanos y mesetas en verano, y luego lo lleva en invierno a la casa de las ovejas. El buen pastor los guió, las cuidó, las protegió y las alimentó. Igualmente el Señor quiere guiarnos, cuidarnos, protegernos y alimentarnos. La iglesia debe ser la principal razón, porque el Señor ama a sus hijos. El Señor ama a la iglesia. El Señor protege la iglesia. El Señor unge la iglesia. El Señor rebosa en la iglesia. El bien y la misericordia le siguen todos los días de su vida. Cuando estamos en la iglesia, cuando buscamos del Señor, cuando alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como cristianos debemos estar orgullosos de estar siempre en la presencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 1? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor está con usted, iglesia. El Señor está con usted. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, fuerza, seguridad, firmeza, protección, bendición, empoderamiento. Eso dice el Salmo. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Podemos celebrar eso, iglesia? Moraré por largos días.